como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Virgo, ¿cómo estás tú, mi minucioso Virgo? ¿Cómo me le va? Yo espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Mis lecturas son lecturas para el amor y el desamor, y mi nombre es Carmen. Así que si no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes, en cualquier momento una de ellas puede resonarte. Si me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Vamos a ver, mi querido y adorado Virgo, qué se presenta para ti, cómo están esas energías. Espero que estén bien. Vamos a ver qué hay, qué se presenta, qué tenemos que decir, qué tenemos, a quién le estoy leyendo, cómo está esa energía de primer plano. Vamos a ver. La carta central y la energía, la primera carta son las cartas más importantes. Son todas importantes, pero esas sobresalen. Vamos. Estás en un letargo completo, mi querido Virgo. Tu carta que te representa, pero invertida. Algo me está diciendo que estás muy triste. Estás pensando en muchísimas cosas. Realmente no sabes para dónde ir. Estás en 3 y 2. Y tuviste que definitivamente hacerte el inconsciente. Meterte en un coma inducido. Entrar en una inconsciencia y dormir. A ver qué es lo que pasa, qué es lo que sientes, qué es lo que sucede, qué vas a hacer con tu vida. Estás solo, muy solo. Te veo muy, pero muy solo o sola. Seguimos. Vamos a ver. Pero mira. Ay. ¿Qué te puedo decir yo? Es que lo que pasa es que tú eres una cosa seria, ¿vale? Contigo, a ti hay que jalarte. Pero jalarte mecate para que puedas ver a alguien. A ti te dicen, mira, hay alguien que quiere que pregunta por ti, que va a estar preguntando por mí, que bla. Yo no estoy buscando a nadie, ¿qué? Eso eres tú. Alguien que está allí cerquita, muy cerquita, allí como esperando a que tú salgas de ese letargo, está allí dándote el suerito para que te alimentes y te recuperes, está ahí cerquita y tú como que nada que ver porque estás en ese letargo. Tú sientes que realmente no fue fácil la vida amorosa, que no fue, que de verdad no ha sido justa contigo. Algunas cosas del amor no fueron justas. Y por supuesto que ese carro no termina de funcionar. Pero a la larga pareciera ser que de todas como que empiezas a ver que a pesar de que no has encontrado realmente lo que estés buscando, así como con furia y tal, pero sí que te veo que tienes decisiones de amor. Veo aquí que tu intuición te está llevando, está esa energía y esa fuerza puesta allí y de verdad que como que sientes, entras como quien dice a comenzar algo desde cero. Como que de verdad quieres comenzar y rehacer tu vida completa. Lógicamente, esto tarda un poquito para tú tomar decisiones, porque quizás la persona te puede, ¿cómo digo? Te puede, ¿cómo se llama esto? Te sugiere o te pide o te pregunta si quieres por lo menos para haber una relación o si quisieras tú o si tú quisieras como compartir un poco más con la persona, tal y qué sé yo, comienza así, pero tú al final del camino es que empiezas entonces a sentir este amor. Así que te digo, a pesar de que tu rueda de la fortuna no esté como funcionando, a pesar de que al final, mira, al final de todo, sí empieza, esta relación empieza a funcionar. Al principio la rueda de la fortuna no estaría como dándole las vueltas que tiene que dar, porque eres tú que te toca quizás un poco estar bien seguro, bien segura de lo que quieres, como que no te la crees, como que sientes que te falta un poquito, como que a lo mejor va a ser siempre más de lo mismo, con aquella desconfianza, mi querido Virgo, con aquella como quien dice precaución, muy precavida o muy precavido para que no te vayan a volver otra vez a dañar tu corazoncito. Sin embargo, hace bastante rato que estás solo o sola. Ya es hora, ¿no?, de que llegue alguien. Pero mira, alguien allí cerquita y viene pronto. Déjame decirte, no es tan lejos.
Hay alguien que está llegando pronto a tu vera y de verdad que sí que te digo que esa persona, honestamente, no diremos que es la octava maravilla del siglo, ni que es la persona, el perfeccionismo en pasta tampoco, pero sí es una persona que bien podría acompañarte en muchos de tus días, déjame decirte. Quizás, vuelvo y digo, no es lo que tú estabas esperando, a lo mejor tampoco es, que te digo yo, un Adonis en persona, no es una Miss Mundo ni una Miss Universo, quizás no, pero es alguien que de verdad puede servir como para ti, como de un gran complemento. Y esto va a suceder cuando tú empieces a ver todo esto, estas comunicaciones, todo esto, en un buen rato. Al principio empiezas a conocerle, a frecuentar, pero no estás como tan convencido o convencida de primer plano. O sea, tú no te enamoras de esta persona, como quien dice, a primer plano, a priori. Esto tú lo haces, como quien dice, poco a poco. Las acciones van haciendo corazones. Y sí que te digo que esta persona va a hacer bastante por ti para que esta relación realmente se dé. Y al final tú estás empezando a sentir una cierta intuición que te dice, oye, sí, mira, es por aquí. El camino es por aquí, ¿vale? Así de sencillo. Me voy a dar otra oportunidad, pues, últimamente. Gústele a quien le guste. Así tengas hijos que no quieran que tú tengas oportunidades o que quieran darte oportunidades, tú te las vas tú te vas a dar digamos, tu tiempo y lo vas a hacer solamente contando con tu carta de tu ermitaño. Solamente él es el que te dice. Por eso es que tu carta del ermitaño es la carta que te representa, Virgo, porque tú eres una persona súper cuidadosa para tomar decisiones. No eres de las que toma o de los que toma una decisión así ya, así como de caliente cabeza. No, eres una persona que lo estudia, lo analiza, lo piensa bien, ve los pros, ve los contras. A lo mejor dice, pero es que persona que se tarda para tomar una decisión, vértigo, pero qué broma. Pero es que tú eres así. Tú no quieres las cosas a lo loco. Tú sientes que las cosas se van a hacer porque se tienen que hacer y bien hechas. Por eso es que yo te llamo tanto a ti minucioso perfeccionista, porque tú quieres las cosas súper perfectas. Al principio no te va a parecer como tan agradable la idea. Y a lo mejor alguien te dice, mira, está preguntando por ti, o alguien que te está llamando, que sé yo. Pero poco a poco tú te vas a empezar a entrar en materia, vas a empezar a entrar. Y a pesar de que sientes que no es lo que estás esperando, que no es realmente lo que tú quisieras, pero esa persona poco a poco va a hacer su trabajo para hacerte despertar, para hacerte sentir que sí, bien vale la pena, que sí te puedes dar una nueva oportunidad. Y mira qué cosas tan bonitas se te ven. Honestamente hablando, comunicaciones, conexiones y un sol radiante. Al fin y al cabo, al fin del camino, sales tú súper enamorado o enamorada de esa persona. Vamos a ver otra cartica más que te puedan estar dando aquí como de consejito. Vamos a ver acá qué otro consejito pueden haber aquí de tus guías. Y dice, dentro de ese túnel hay alguien que te alumbra y te enseña la salida. Déjate guiar. ¿Qué? ¿Estás oyendo lo que te estoy diciendo? Mira que las cartas cómo se comunican. Mi querido, un mensajito de amor aquí, un mensajito bonito. Vamos, un mensajito bonito. Sí, vale, atrévete, mira, emocionate, anímate. Tú sí puedes, claro que puedes, mi querido y adorado Virgo. Busca la felicidad, no la perfección. Ay, se me pararon los pelos. Mira esto. Te están dando de verdad como quien dice en la torre, mi querido Virgo. Tú que eres tan perfeccionista. Y yo saqué la carta al azar. Busca la felicidad, no la perfección. Ahí tienes. Eso es lo que pasa. Que muchísimas veces te das esos tanganazos porque tú quieres que todo sea perfecto. No necesariamente. Uno busca la felicidad, no la perfección. Y vamos a ver, para finalizar, bueno, me faltan otras cartas más que sacar. Voy a ver acá una carta de Lenormand. Se me salió esta carta y dice, jardín.
vida social, celebración, alegría. En uno de estos sitios probablemente tú puedas entonces encontrar a esta persona. La tienes ahí como quien dice en las narices, déjame decirte. Y para finalizar, ahora sí, esa carta de las energías, digamos, fuertes entre tú y esa nueva persona, o entre tú y el amor, si se quiere. Porque sí que te digo, no te niegues a el amor. No te niegues porque hay algo que viene para ti. No te lo niegues, por favor. No le veas como quien dice los defectos. Ve esas virtudes que pueden haber. Primero, ama esos defectos para que luego te enamores de esas virtudes, mi querido Virgo. Vamos. Wow, esto está bien bonito, ¿vale? Mira, el chakra sacro que lo tienes que, como quien dice, activar. Y aquí te están diciendo, hay alianzas y como uniones y alianzas. Mira esto. Bueno, mira, más claro no canta un gallo. Al que le resonó, le resonó. Al que quiera creer, que crea. Pero para ti viene algo muy pronto y muy bueno. Prepárate para ese inicio. Prepárate para ese comienzo. Siempre hay un amanecer. Todos los días amanece, mi querido Virgo. Ahí te estoy dejando un besito. Que Dios te bendiga y ojalá que te vaya muy, pero muy bien. Yo sé que sí. Yo sé que sí. En el fondo, yo sé que sí. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye, bye.